Paz de Cristo, hermanos. Una vez más, gracias a Dios por este privilegio de estar este día aquí y por estar un día más enfrente de esta pantalla, también llegando a los hogares de aquellos que nos permiten llegar, deseando que lo que compartimos pues sea una bendición con aquellos que escuchan la palabra y que usted y yo pues aprendamos un poco más de Cristo cada día. Estamos en un proceso donde vamos a aprender cosas que son indispensables para nosotros. Amén. Realmente nuestro Dios tiene un propósito sin quitar de antemano a nadie exclusivamente. Es para todos el propósito. Amén. Así es que vamos a dar inicio en esta tarde. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita escudriñar un ratito las Escrituras. Vamos a continuar con el tema de la unicidad de un solo Dios. Realmente pasaron cosas que pues no expectábamos. Se fue el audio incluso por un buen rato y es bueno que llegue a los hogares. Pues si usted está interesado en saber estas cosas y escudriñar la palabra, pues es bueno que lo de alguna manera lo analice textualmente. Amén. Vamos a hacer esta oración y dándole gracias a Dios porque es bueno nuestro Dios con nosotros. Amén. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios, por la obra, Señor, que tienes en este lugar. Gracias, poderoso Dios, por la obra que tienes también en cada uno de tus siervos, Señor Jesús, que a través, Padre amoroso, de tu misericordia nos has llamado con un propósito, Señor Jesús, para que seamos parte del cuerpo, Señor, que es la iglesia, tu cuerpo que es, Padre amoroso, algo por lo cual, Señor Jesús, viniste y pagaste un precio muy alto, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios, porque, Padre bendito, estamos en un proceso donde si perseveramos vamos a alcanzar esa promesa que es fiel, Padre amado, de vida eterna. Padre bendito, permítenos conocerte cada día mejor, Señor Jesús, y servirte, Padre celestial, con un ánimo voluntario propio, Señor, que podamos nosotros enamorarnos cada vez más de ti, en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en tu nombre poderoso, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, poderoso Dios. Amén. Tome su lugar y vamos a solamente dar una pasada a lo que hablamos el estudio pasado. Sí, mi esposa me hace favor de tener el micrófono listo allá y si es necesario, pero solamente les quiero decir, estamos hablando que el Dios que crió todas las cosas es el mismo, no ha cambiado desde el principio de la creación hasta esta fecha. Sigue siendo el mismo Dios, no ha sido otro Dios más de que el Todopoderoso, el que tiene el mismo propósito desde el principio. Y hablábamos en el estudio pasado cuando el Señor les enseñó a sus discípulos. Ciertamente Felipe tenía esa curiosidad de alguna manera de que esa pregunta no sé desde cuándo la traería la atorada por ahí en su pensamiento y se atrevió a decirle: muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Felipe realmente, pues créame que fue algo que todavía para nosotros se hace en enseñanza. La respuesta fue directa: yo y el Padre uno somos. Amén. Y les quiero decir que para mí y para usted también es la misma respuesta. Miramos algunas escrituras en el Antiguo Testamento, así para irnos rápido. Y aquí podemos ver que las referencias del Dios que pues mantuvo esa templanza con su pueblo, con aquellos que decidieron pues servirle. Mi hija, esos micrófonos no sirven. Nomás uno. Se oyen de un lado y del otro lado no se oyen. Y discúlpame. Y el punto es que nosotros tenemos que tener pues este evento en nuestro corazón. Solamente es un solo Dios. Ese Dios se presentó en el antiguo tiempo, habló con sus siervos y los que le creyeron pues realmente pudieron verificar que era el Dios Todopoderoso. Amén. Y también hubo personas que no le creyeron, por supuesto. Y le voy a decir que sufrieron consecuencias. De alguna manera usted y yo podemos mirar que pues sí, hubo pérdidas, incluso al término de que solamente 8 personas fueron alcanzadas y libradas de
el diluvio, pues entonces podemos mirar que un porcentaje muy alto no creía en Dios. Amén. Pero así, solamente voy a dar las citas, no vamos a leerlas esta vez. Vamos a ir más adelante. Dice el libro de Deuteronomio, como habíamos dicho, 4:35 al 39, nos habla que es un Dios, no son dos, no son tres. A Moisés se lo permitió entender, a él fue el que le permitió ese entendimiento. Y en el libro de Marcos capítulo 12, verso 29 al 31 que habíamos leído, pues se trataba de aprender que solamente había un solo Dios. A los discípulos se los enseñó de tal manera que cuando Él se los enseñó, pues realmente para muchos de los que estaban en sus medios, definitivo Jesús no era nadie, pero para aquellos que habían alcanzado esa revelación y el entendimiento estaba de alguna manera en proceso, podemos mirar que Dios les permitió mirar que pues Dios era uno, Él se los hizo saber. Ahora el punto es se los hizo saber. Yo no puedo decirles lo que en ese instante ellos pues experimentaron, pero podemos decir que después ellos dieron testimonio de la grandeza de un solo Dios. Amén. Les voy a decir que en ese capítulo 12 lo que le dice el Señor a los discípulos que solamente hay un mandamiento y es el primer mandamiento que Dios le dio a Israel y era necesario que supieran que dice que nuestro Dios, el Señor, uno es. Amén. Y el propósito era de que se aprendiera eso, que con todo su corazón, con toda su mente, tenían que amarlo. Tenían que amarlo con todo su ser. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 y 5, también de la misma manera le dice a Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 3, verso 30, podemos mirar que solamente al mirar todo esto estamos confirmando que era el mismo Dios. No había dos, no había tres. Definitivo era el mismo Dios que estaba presentándose como lo había prometido conforme a la profecía. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, porque Dios es uno, amén, no son dos, no son tres. Y así sucesivamente, para ir muy rápido porque el tiempo se nos va, Deuteronomio 32, 39, usted léalo en su casa, da testimonio de un solo Dios. Romanos capítulo 9, verso 5, da testimonio de un mismo Dios. Realmente se lo permite entender al apóstol Pablo y le hace saber que es Dios sobre todas las cosas, Jesucristo. Amén. Según de Samuel capítulo 7 verso 22, de igual manera estamos mirando que todo esto usted y yo lo podemos escudriñar ya detenidamente en su casa. Puede usted mirarlo, que usted deleite todo eso para que usted pueda confirmar esto. Amén. Y allí le enseñó al profeta que no hay Dios como nuestro Dios, solamente hay uno y Él es el fuerte, Él es el poderoso y Él es el único que realmente pues es el único Dios. Amén. 1 Corintios capítulo 4, 8 al 6, 8, 4 al 6, de igual manera el Nuevo Testamento da testimonio de estas cosas que usted y yo tenemos que mirar con atención para que usted y yo podamos definitivo dar testimonio de quién es Dios y a qué Dios le estamos sirviendo. Amén. Dice la palabra de Dios, el verso 5, y pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pero el verso 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Amén. Así, muy rápido diciéndoselas el Antiguo Testamento, capítulo 1 de Reyes 8:60, ya lo habíamos leído, Gálatas 3:20, Salmos 86:10, Efesios 4, 5 al 6, Isaías 43:10 y 11, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5,
Isaías 44, 6 al 8, Tito 2, 13, Isaías 45, 21 y 22, Santiago 2, 19, Isaías 46, 9, Judas 9, 25. Las citas que usted está oyendo en el Antiguo Testamento dan testimonio que hay un solo Dios. En el Nuevo Testamento es el mismo Dios, pero ya manifestado en carne. Amén. Entonces, pasando a lo siguiente, les quiero decir que para los que de alguna manera han profesado a través de la religión, de creer, incluso en las instituciones o religiones, la religión a nadie salva. Amén. Vamos a pasar a lo siguiente. Dios tiene un propósito definitivo. De aquí comenzamos este estudio. Dios demandó que todo lo que se hiciera, sea de palabra o sea de hecho, todo se hiciera en el nombre de Jesucristo. En eso va incluido también el bautismo, va incluido las oraciones, va incluido todo lo que hagamos. Vamos a emprender el día en el nombre de Jesucristo. Amén. Y eso está en el capítulo 3, verso 17 del libro de Colosenses. Dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, todo hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Si es que Dios demandó todo esto, y si Dios lo demandó, pues definitivo vale la pena que nosotros lo llevemos a cabo, lo vivamos, nosotros definitivo lo proclamemos. Amén. De alguna manera también vamos a mirar que el libro de Judas, Dios demanda que contendamos por la fe. El contender por la fe no se trata de nosotros ir a pelear físicamente, sino que nosotros digamos la verdad. Si alguien dice algo diferente a lo que dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que decir lo que dice la palabra de Dios y no callarnos. Para esto, pues realmente es un término donde mucha gente, pues tal vez llega al argumento, pero la palabra de Dios así lo especifica y lo demanda para nosotros. Es algo que tenemos que mirar. Dice así, yo lo voy a leer, Judas 1:3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? De ahí le voy a decir que en este caso podemos mirar que Él estableció a través de hombres que creían y vivieron para dar testimonio de la fe que Dios demandó que dieran testimonio. Fueron los 12 discípulos, aunque uno pues era el cumplimiento de la palabra, que tenía que pasar esto, tenía que entregar a Jesús para que se cumpliera todo esto. De todas maneras, Él suplió por este hombre a otro que se llamó Matías. Y cuando Él tenía los 12 discípulos, después se añadieron otros 120 personas, así es que así nació la iglesia y estos fueron hombres que Dios santificó para la obra de Dios. Y hoy en día también está santificando a aquellos que le creemos. Está definitivo demandando que nosotros hablemos de esta palabra, de esta doctrina. Amén. Déjele decir que la palabra de Dios nos enseña que no hay otro nombre debajo del cielo también. Entonces, algo que usted y yo tenemos que tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Son textos que muchos se saben, muchos no sabemos. El libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces es necesario que demos a conocer este Dios poderoso. ¿Cuántos consideran que Dios es poderoso? Yo le voy a decir que aquí empieza el tema: Jesucristo es Dios. Amén. El libro de Juan, capítulo 1, verso 14, y vamos a empezar. Si quiere, busque, abra su Biblia y mire, y lo que dice ahí fue y es algo que estableció nuestro Dios, y fue el cumplimiento de una profecía. Dios habló en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, confirmó en el capítulo 9, verso 6, y luego en el capítulo 52, verso 6, le hace saber: por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hable aquí estaré presente. Amén. Y lo que dice 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si usted mira este versículo 14 y luego mira el 1 Timoteo capítulo 3 verso 16, estamos hablando del cumplimiento ya en sí. En nosotros se puede mirar que
Si usted lo alcanza a mirar como dice la palabra, no dice allí que el Hijo, dice que el Dios fue manifestado en carne, complementando en sí a la par el verso 14 del libro de Juan. Y dice así el verso 16 de 1 Timoteo 3:16, dice indiscutiblemente, este es uno de los versos que también todos los que sabemos de la unicidad de Cristo, todos casi regularmente no los sabemos estos textos, y es fácil incluso narrarles, amén, porque aquí lo que dice indiscutiblemente, o sea, en otras palabras, no hay ningún tipo de argumentación que se pueda hacer, es establecido por Dios, amén. Indiscutiblemente dice, que dice, grande es el misterio, amén. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Si dice Dios fue manifestado en carne, estamos hablando del mismo propósito. ¿Y aquel verbo qué? Dice, fue hecho carne, amén. Fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, amén. Dice la Escritura también que es el mismo que descendió, el mismo que subió al cielo, amén. La iglesia, el nuevo pacto, somos nosotros, aún la iglesia apostólica también cree esto. Hay algunas cosas que nosotros pues compartimos y enseñamos un poco diferente a la iglesia apostólica, y es un privilegio pues tener de alguna manera que alzar la voz y decir esto también, aunque no es algo como para jactarnos, pero sí es algo para que nosotros podamos mirar pues que hay algunas cosas que ya se han salido del orden que Dios había establecido, pero eso lo vamos a decir más adelante, amén. Y así es que nosotros creemos que Jesucristo nació milagrosamente. ¿Cuántos lo creen así? Y al decir milagrosamente, yo le voy a decir, aunque nació del vientre de una virgen, como dice la palabra de Dios, que fue la Virgen María, sabemos que fue por obra del Espíritu Santo. Esto, de alguna manera, algunas cosas aquí hay que dialogar y tal vez platicar. Y déjele voy a decir que así mismo lo que podemos mirar y creemos es que es el único y verdadero Dios, como lo dice la palabra de Dios. Ahí en el libro de Romanos capítulo 9, verso 5 que estábamos leyendo, o sea, yo se los di en referencia antes de empezar aquí, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, amén, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Estamos hablando de Jesucristo, es Dios y es el único Dios. Es el mismo que hablamos allá en el libro de Isaías capítulo 43, versos 10 y 11. Es el mismo, no hay otro. Es un solo Salvador. No hay dos Salvadores, es un solo Salvador. Amén. El mismo Dios del Antiguo Testamento, como le estaba platicando, tomó forma humana, como dice la Escritura, Isaías 61. Gustan abrir su Biblia ahí, si vamos a leer algunos versículos. ¿Quién tiene el micrófono? ¿O quién nos ayuda a leer esta parte? Vente para acá con el hermano, o ve allá con el hermano Efraín tantito. Isaías 60, y vamos a leer algunos versículos aquí, del 1 hasta el, del 1 hasta el 3, mi hermano Efraín, por favor. 61 al 3. Amén. Dice la palabra del Señor así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Gracias, mi hermano. Este evento glorioso fue el que sucedió en el mundo hace 2022 años. Y pasó conforme al calendario que tenemos, pasó así porque Dios lo había profetizado al profeta Isaías. Le voy a decir, y andará las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Este es un evento glorioso que usted tiene que mirar, como estábamos hablando ahí en el 1:14 del libro de Juan. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
yo le dije entre los otros, aunque dice ahí entre los hombres. Pero dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros y está entre nosotros todavía, ciertamente ya no es en un cuerpo físico, hoy tenemos el privilegio de tenerlo en espíritu. Es el Espíritu Santo, amén. Y lo mismo que leímos ahí en el librito de Mateo, capítulo 3, verso 16 de primera, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Es el mismo evento glorioso que anuncia el libro de Isaías. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Y lo voy a decir ciertamente en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Dice así, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres, dice, son uno. Son uno. No son tres, es uno. Estos tres son uno. Dice la Escritura, lo especifica, y estos tres son uno. Amén. Dice la palabra de Dios también en 1 Juan 5:20. Pero sabemos, o sea, ¿cuántos saben esto? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego especifica y da la expresión, este es, amén. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, amén. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Lo que dice la Escritura, si usted lo puede creer, es algo de alguna manera que le va a dar el privilegio de poder entender que Jesucristo es Dios. Amén. Porque dice el libro de Colosenses capítulo 2 verso 9. ¿Quién me ha ido a leer? Hermano, otra vez hermano Efraín. 2:9. Nosotros creemos que en Jesucristo está toda la plenitud de la deidad, porque así dice la palabra. Amén. En Él está toda la plenitud. Amén. Dice la Escritura así, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y déjale decir, gracias hermano Efraín. Esto es algo que es difícil de entender para muchas personas, pero es fácil si nosotros recibimos una revelación de parte de Dios. Dice que en Jesucristo se mezclaron en una forma perfecta y tal vez para muchos sea incomprensible, pero es una forma perfecta, amén. Digo, las esencias que son Dios y como hombre. O sea, se formó algo maravilloso solamente por la gracia y el poder de Dios pudo acontecer esto. Amén. No por otra cosa. Yo le voy a decir que la naturaleza de lo divino y lo humano se mezcló por el poder de Dios. Él mismo se hizo ese cuerpo y habitó. Eso yo no lo digo, lo dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba, ¿en quién? En Cristo reconciliando al mundo. Entonces, solamente cabe en la mente de aquellos que creen en Dios y que saben que para Dios no hay límites. Yo le voy a decir, volviendo atrás, cuando Dios se presentó a Moisés en la zarza, definitivo, pues les quiero decir que se oye un poco fuera de contexto. El Dios Todopoderoso manifestarse en una zarza. ¿Sabe lo que es una zarza? Para los que no saben, es una planta de espinos. Entonces estamos hablando de si se manifestó en una zarza y de la zarza salía esa voz para hablar con Moisés. ¿Cómo no podemos nosotros entender en nuestra mente que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, hablándole al mundo y haciendo un trabajo que ningún ser humano podía hacer, sino que Él mismo vino a tomar, haciéndose, dice, obediente hasta la cruz y yendo hasta la cruz del Calvario, muriendo para quitar el imperio de muerte que existía. Le digo existía y existe para muchos, pero existía para aquellos que creen en Cristo, ya no existe. Para los que no creen en Cristo siguen en un imperio de muerte. Amén. El capítulo 5 del libro de Romanos, mire lo que dice el hombre sin Dios lo que es.
capítulo 5, verso 21 del libro de Romanos. Mire lo que es el hombre sin Dios. ¿Y quién reina en el hombre sin Dios? Amén. Para que usted se dé una idea de lo que somos nosotros sin Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Al decir reinaba un imperio de muerte, déjele voy a decir, cuando nosotros vivimos en pecado, esto es lo que reina en nosotros, es un imperio de muerte. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así es que nosotros tenemos este privilegio de entender esto por gracia, por misericordia. Por eso es que Dios vino y tomó ese cuerpo físico para hacer un sacrificio y quitar el imperio de muerte. Pero ahora puede reinar la vida y la gloria de Dios en nosotros a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo. No hay otro medio, solamente por medio de Jesucristo. Amén. ¿Estamos bien? Así es que usted y yo también puede ser que estemos en ese trance y para muchos puede ser incomprensible que Jesucristo era Dios, pero déjele voy a decir que es la manera más, de alguna manera fácil de expresar y explicar. Déjele voy a decir que todo este proceso empezó a través de un cumplimiento que Dios hizo a través de un anuncio profético que fue anunciado a Isaías. Y nos vamos a ir al cumplimiento. Ciertamente nosotros podemos mirar que el libro de Isaías capítulo 7 verso 14 dice así. Muchos le digo que todas estas citas no las sabemos incluso porque ha sido una revelación. Cuando yo recibí la revelación de Cristo, sabe que tal parece que muchas citas se quedaron en mi mente, en mi corazón. Y muchas que no entendía, sabe que cuando la leí dije, wow, esto es algo que va compaginado con todo esto. Es una bendición. Amén. Capítulo 7, verso 14 dice así, por tanto, ¿lo tiene hermano Efraín? Le digo que muchos no lo sabemos. Amén. Muchas gracias, hermano Antonio. Dios le pague. Isaías 7, 14. Dice la palabra del Señor así. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto tenía un misterio. La palabra Emmanuel, pues les quiero decir que en sí, como palabra no decía mucho, pero como significado en la palabra lo decía todo. Como palabra, llamará su nombre Emmanuel. Como ustedes saben, cada nombre tiene un significado. Y la palabra Emmanuel, ese nombre, tiene un significado. Que cuando hablaban que se llamaría Emmanuel, para el que conocía el significado de lo que quería decir Emmanuel, sabía qué quería decir, que era Dios con nosotros. Amén. Y este proceso así pasó de parte de Dios en profecía. Vino a María, en cuyo vientre tomó forma de hombre. Era humano por parte del Espíritu Santo que definitivo vino y a través de María él pues hizo esta concepción. Y él fue el que engendró en María ese ser que iba a ser su cuerpo. Amén. Tal como dice la Escritura. Así como dijo en el libro de Isaías, el cumplimiento llegó. Cuando llegó el cumplimiento, les quiero decir que definitivo muchos estaban desapercibidos. Todavía hoy en día, el cumplimiento ya pasó y muchos estamos desapercibidos. No sabemos ni quién es Jesucristo. Muchos lo andamos presentando como el Hijo de Dios solamente, siendo que era Dios todopoderoso en Cristo Jesús. Entonces, ciertamente también fue hijo, porque era el propósito del cumplimiento de la palabra. En el libro de Lucas capítulo 1 verso 35, este fue el evento glorioso cuando se empezó a realizar este evento glorioso en cumplimiento a lo que Dios había profetizado a través del profeta Isaías. Hermano Efraín, ¿lo tiene? Amén. Dice así, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Por eso, esta es la razón que Él es divino y se llamará Hijo de Dios. Amén. Pues esa es la razón.
Y también podemos decir que por eso era también hijo de hombre. Amén. Porque el ángel del Señor, basado en lo profético o en la revelación profética, revela que Jesús, definitivo, que Jesús sería Emmanuel, el Dios que iba a nacer, iba a estar entre nosotros, Dios con nosotros, sería Emmanuel. Amén. Entonces, a Él sea la honra y la gloria por siempre. Dios es bueno. Déjenle, voy a decir que todo esto se cumplió. El libro de Mateo también tenemos allí este evento en cumplimiento. Ciertamente, pues Lucas y Mateo, después voy a hablar del punto de cómo presenta Mateo al Señor Jesús, cómo presenta Marcos al Señor Jesús, cómo presenta Lucas al Señor Jesús y cómo presenta Juan al Señor Jesús. Después vamos a hablar de esto porque es interesante todo esto. Ciertamente, vamos hermano, vaya al libro de Mateo capítulo 1 y por favor ayúdeme a leer ahí del verso 20 hacia adelante. Amén. El Señor tuvo que tratar con José y tuvo que decirle todo este evento porque José, yo me voy ahí, ¿sabe qué? Porque antes de que lea el hermano, porque es necesario que usted sepa. María estaba desposada con José, entonces ¿sabe qué? José cuando se dio cuenta que estaba embarazada dijo, pero ¿sabe que esto no es mío? ¿Qué pasó? Aquí, en otras palabras, como humano podemos pensar, ¿alguien me ganó con el mandado? ¿Qué pasó? Entonces él, para no difamar a María, dice que secretamente, dice que se trató de él alejar de María, pero Dios lo intercepta y habla con él y eso es lo que va a leer nuestro hermano. Amén, hermano. Amén, dice. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y después sigue diciendo, definitivo, si usted sigue leyendo para abajo, definitivo, sigue leyendo hermano. Dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gracias hermano. Este es el cumplimiento, hasta el verso 23 que leyó, este es el cumplimiento de esa profecía. Entonces el punto es este, que nosotros podemos mirar que Dios cumplió al pie de la letra su promesa. Amén. Y Dios demandó que todo lo que hagamos, como le estaba diciendo, lo hagamos en su nombre. Es la razón por la que antes, definitivo, no había este evento glorioso de la revelación. Por eso no se hacían las cosas en el nombre de Jesús. Ahora ya especificando cuál era el nombre, y pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es por eso que demandó que todo lo que se hiciera fuera de palabra de hecho se tendría que hacer en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Amén. Él es el Todopoderoso. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Lo que leyó nuestro hermano es algo maravilloso y fue también el cumplimiento de esa misma profecía que había dado a Isaías en el verso 14 del capítulo 7 del libro de Isaías. Después pasó al verso 9, capítulo 6, verso 9 para adelante, o del 1 hasta el 9, podemos mirar cómo Dios habló con el profeta y le enseñó quién iba a ser ese hijo, y también la promesa para usted y para mí, que somos los gentiles, Galilea, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, gran luz le resplandeció. Un pueblo, dice, sentado en tinieblas, gran luz le resplandeció. O sea que eso es lo que estamos predicando ahorita, porque nosotros por gracia tenemos la luz. Recuerda que Jesús es la luz. Él es. Amén. Y el verso 6, vamos más específicamente porque el tiempo nos gana, del libro de Isaías 9:6, por favor léalo. Especifica y declara a nuestro Dios quién es Jesús en su totalidad. Muchos no lo miran de esta manera, pero es bueno que lo veamos nosotros, como lo dice la Escritura. Amén. Verso 9:6. Solamente el 6 porque podíamos leer hasta el 9.
Dice, porque un hijo nos es dado, perdón, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Cristo. Gracias, hermano. Esto era algo maravilloso. Esto le dijo a Isaías. Y le estaba hablando a Isaías como que ya había nacido, porque para Dios el tiempo no existe. Nosotros somos los que estamos al pendiente del tiempo aquí, pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que delante de Dios 1000 años es como una de las vigilias de la noche. Así es que Dios no está preocupado por el tiempo, pero sí habla de tiempos de cumplimiento de su palabra. Entonces, en sí, llega el cumplimiento del tiempo y esto definitivo, muchas veces nosotros estamos desapercibidos por eso. Lo que leyó nuestro hermano, porque un niño nos es nacido, y empieza a dar algo grande el misterio ahí. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y amarás, dice, y empieza diciendo admirable. Todavía sigue siendo admirable, no ha pasado esa etapa de Cristo, todavía sigue siendo admirable. Consejero, todavía sigue siendo consejero. ¿Sabe qué? Nosotros, si tenemos a Jesús con nosotros, todo lo tenemos. Dios fuerte, todavía sigue siendo Dios fuerte. No ha cambiado su poder, todavía sigue siendo el Dios fuerte. Padre eterno. ¿Quién iba a ser Padre eterno? ¿Quién es Padre eterno? Jesucristo. Padre eterno, todavía sigue siendo Padre eterno. O sea que no ha pasado, sigue siendo el mismo Padre eterno, Jesucristo. Y príncipe de paz. Amén. Es por tanto que de alguna manera creemos que Jesucristo es Dios y que en Él habita corporalmente, lo que leyó nuestro hermano el libro de Colosenses, toda la plenitud de la deidad, toda, o sea, toda. No está compartida su deidad. Toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo y está en Cristo. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Eso es lo que leímos, dice, porque en Él habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. Amén. La palabra de Dios nos da a conocer todos los atributos de nuestro Señor Jesucristo y todos los atributos de nuestro Dios. El Padre eterno, el príncipe de paz. Y le voy a decir que todos estos eventos, hermanos, para muchos son incomprensibles. Para muchos no deja de ser el Hijo, cuando en realidad es el Padre. Para muchos no alcanza Jesús a ser el Padre, pero la palabra de Dios dice que Él es el Padre eterno. Amén. Para muchos no alcanza a ser el Dios, cuando dice la Escritura que Él es el Dios fuerte. Entonces estamos hablando de un evento de conceptos de los seres humanos que tenemos nosotros como seres humanos, que presentamos como queremos a Jesús. Pero si lo presentamos como Dios dice, en la palabra de Dios dice que Él era admirable, Dios fuerte. O sea, Jesús es el Dios fuerte. Era un niño el que iba a nacer, pero en Él iba a habitar el Dios fuerte. En Él iba a estar el Dios eterno. En Él iba a estar y está todavía. Todo ese evento está todavía. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Le voy a decir que el ser humano muchas veces tampoco alcanzamos a entender. La misma palabra de Dios nos especifica y nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Y luego dice que es el primogénito de toda creación. Eso lo dice el libro Colosenses capítulo 1, verso 15 y para adelante. Y nos especifica que por Él fueron criadas todas las cosas. Todas las cosas. Lo mismo dice el libro de Colosenses que dice el libro de Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era por Dios y el verbo era Dios. Y dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. En el principio era el verbo. Juan 1:14 que leímos ya, y aquel verbo se hizo carne, ¿verdad? Solamente es un complemento para regresar un poquito para atrás y especificarles y también decirles a través textualmente lo que estamos hablando. Amén.
lo que estaba yo narrando es el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15 para adelante. Dice, léalo por favor, hermano, para por favor hasta al verso 19, 15 al 19. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, amén, bueno, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principado, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la primogenincia, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud. Así lo especificó nuestro Dios, que en Él habitase toda su plenitud. Amén. Todo fue creado por Él y para Él, dice la Escritura. Estamos hablando de Cristo. Si usted mira el libro de Isaías capítulo 45, verso 18, yo lo voy a leer. Ese dice, porque así dijo el Señor, creó los cielos, dice, porque dice el Señor que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada, la crió. Yo soy el Dios Todopoderoso y no hay otro. Amén. Isaías 45, 18. Entonces, le voy a decir que comparando lo que dice el libro de Colosenses con lo que dice Isaías, estamos hablando que es el mismo Dios, porque Él dice, el libro de Isaías, que Él es el que formó la tierra. Lo que dice el libro de Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y lo dice, y por Él fueron criadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, todo fue creado por Él, y dice, y para Él. Ahora mire lo que dijo, le enseñó al profeta Isaías. Lo puede leer de nuevo usted, hermano, capítulo 45, verso 18 del libro de Isaías. Y mire lo que dice, escúchelo con atención y va a mirar que es el mismo Dios Todopoderoso. Amén. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay otro. Él fue el que la creó. No hay otro creador. Pero ahora si usted está hablando que son dos diferentes, entonces estamos hablando que aquí el apóstol Pablo presenta a un creador en Colosenses y otro creador presenta a Isaías allá en el capítulo 48. Pero es el mismo Dios. Amén. Yo le voy a decir que nuestro Dios es omnipresente, está en el cielo y está en la tierra a la vez. Es poderoso, tan poderoso que Él está en todo lugar. No hay límites para nuestro Dios. Él es el único que tiene esa potestad y este poder. Es el único que puede estar en todo lugar, en todo tiempo. Amén. Yo le voy a decir, tiene el poder para eso y de seguro para nosotros está limitado lo que sabemos. Muchas otras cosas más, para muchas otras cosas más tiene poder. Algunas cosas nosotros las ignoramos. El libro de Juan, hermano, capítulo 3, verso 13, Evangelio según San Juan, hermano Efraín, dice la Escritura precisamente que el Dios Todopoderoso se humanó, descendió a la tierra. Aquí no se especifica y nos dice que Él es, léalo por favor. Sí. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Déjele voy a decir que el Deuteronomio capítulo 4, verso 39, lo que dice es esto. Me dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Aprende, reflexiona, aprende y reflexiona. Esta parte es para que usted y yo aprendamos y reflexionamos.
¿Y dónde dice que reflexionemos en nuestro corazón? Nuestro Dios es Dios en el cielo y es Dios en la tierra. Amén. Dios ha hecho maravillas y va a seguir haciendo porque Él es el Dios todopoderoso. Amén. El libro de Lucas también tenemos nosotros la oportunidad de leerlo y mirarlo. Dice, capítulo 5, verso 24, hermano Efraín, hasta el 26. Dice la escritura así, léalo por favor. 5:24 dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Hasta cuál, hermano? Hasta el 26. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Gloria a Cristo Jesús. Si usted notó, el Dios Todopoderoso es el único que tiene poder para perdonar pecados, nadie más. Cuando usted mira esas cosas y luego mira este evento que pasó, que fue algo verídico, que muchos incluso lo juzgaron en ese tiempo, porque dice, si usted sigue leyendo después en su casa va a poder mirar que muchos estaban diciendo en su corazón y murmurando, dice, en su mente: ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Quién es este? Y él fue por eso que les dijo, precisamente a través de ese evento que estaba en su mente, en su corazón, les dijo para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? Amén. Ahora le puedo decir, cuando vemos todo esto, hermanos, nosotros podemos mirar la revelación que Dios le dio a David. Dios definitivo, cuando habló con David, le reveló muchas cosas, quién era su creador. Yo voy a leer este versículo, capítulo 86, verso 10 del libro de los Salmos. Dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Y Dios le permitió mirar a David que solamente él era Dios. Amén. Solo tú eres Dios. Tú eres grande y hacedor de maravillas y solamente tú eres Dios. Entonces el punto es este: esas maravillas en muchos todavía están ocultas. Esas maravillas todavía en muchos todavía siguen con un velo en sus ojos. No alcanzan a detectar quién era Jesucristo, quién es Jesucristo. Amén. Nuestro Dios tiene poder para tantas cosas que nosotros muchas veces alcanzamos a entender algunas cosas porque las hemos leído, porque las hemos visto. Pero definitivo, mire, hemos leído, Dios fue el que abrió el mar rojo. Amén. Qué poder tan grande para abrir el mar rojo y que pasara a su pueblo en seco. Amén. Nuestro Dios tiene poder para también, así como tiene poder para abrir el mar rojo, o tuvo poder para abrir el mar rojo, ¿ustedes creen que se le iba a dificultar él habitar en un cuerpo humano? No. ¿Sabe qué? Nosotros en veces nos queremos hacer la vida un poco imposible y cansada al nosotros de alguna manera querer reputar el poder de Dios. Definitivo, lo que Dios dice en su palabra es verdad. Vaya al libro de Marcos capítulo 4 versos 37 al 39, hermano Efraín. Déjale decir que él tuvo, mientras que lo encuentra, él tuvo el poder para él manifestarse en un cuerpo humano y manifestarse a través de ese cuerpo humano porque es el Todopoderoso. Dios estaba en Cristo, dice, y su poder fue manifiesto a través. Déjale decir que lo que leímos o que leyó nuestro hermano ahí en el libro de Lucas no es cualquier cosa. Si usted lo mira en el término de lo que se estaba llevando a cabo en esos medios, déjele decir que el pueblo de Israel sabía que solamente Dios tenía poder para perdonar pecados. Cuando dice solamente tenía poder para perdonar pecados, uno, que es el Todopoderoso, y bien a este varón en forma de hombre, que era Dios pero era hombre, perdonar pecados, por eso fue que las murmuraciones estaban en su mente. Léalo por favor, capítulo 4, verso 37.
para enfrente. Ajá. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estando en la copa durmiendo sobre un cabezal, le despertaron y le dijeron, Maestro, una pregunta, dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gracias, hermano. Qué hermoso es poder mirar estas partes bíblicas. Les quiero decir que qué experiencias tuvieron que vivir sus discípulos para que se dieran cuenta quién era Dios. ¿Qué experiencias tenemos que vivir nosotros para poder nosotros reconocer que Jesucristo es Dios? ¿Qué es lo que tenemos que vivir? Amén. Les quiero decir que yo le estaba hablando y le estoy diciendo que Dios tenía el poder para abrir el mar rojo. Aquí el Señor les permitió mirar el poder que tenía de Él calmar la tormenta aún en el mar. Ciertamente, les quiero decir que ellos sabían que el único que les podía ayudar era el que ellos habían mirado que había hecho maravillas y estaba haciendo maravillas en sus medios. Les quiero decir, usted y yo también es una de las cosas que tenemos que tener en mente. Es el único que nos puede ayudar. Es el único que nos puede revelar su naturaleza en sí, como Dios y como hombre que fue también. Amén. El libro de los Salmos, una vez más, capítulo 107, versos 29 y 30, dice, cambia la tempestad en sosiego, que fue lo que dice, lo que leyó nuestro hermano, pero él se levantó, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba el barco. Eso fue lo que leyó nuestro hermano, amén. Pero le voy a decir lo que dice allá en el verso 39, dice, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande, dice, se hizo grande bonanza. Se quedó quieto el viento. Ahora el salmista dice así, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Definitivo, Dios es el que hace todo esto con su poder y es el único, definitivo, que tiene la potestad sobre todas las cosas en la naturaleza. Amén. Les quiero decir, hay muchas cosas que tenemos por aprender. Esto nos permite ver a nosotros que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que tenemos en esta etapa de gracia. Es el mismo Criador que crió los cielos y la tierra, es el mismo Criador que existe en nuestros medios. Es al que usted y yo le servimos. Es al que usted y yo le alabamos. Es al que usted y yo, definitivo, le debemos de dar la honra que Él merece. Es el Todopoderoso. Amén. Dios lo dice, no lo digo yo. El libro de Hebreos capítulo 13, verso 8. Muchos se saben estos versículos y yo creo que el hermano Efraín también se lo sabe de memoria. ¿Lo puede narrar, hermano? Dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Gracias a Dios. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Déjele, voy a decir que usted y yo, al mirar esto, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el Dios eterno se manifestó en carne. Amén. El cuerpo de Jesús a sus discípulos, déjele, voy a decir, les mostró que en ese cuerpo tenía el mismo poder que aún en su majestad como Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que Él decía se hacía. O sea, no menguó su poder. Ciertamente venía a cumplir una comisión y vino a cumplir una comisión que Él mismo tenía propuesta para que nosotros alcanzáramos redención, para que nosotros alcanzáramos su misericordia. Amén. Por eso es. ¿Sí? Amén. Así es que usted y yo tenemos un Dios poderoso. Amén.
Dice el libro de los Salmos, comparando lo que dice el libro de Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En el libro de los Salmos capítulo 102, versos 27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Eso es lo que dice el salmista, que Dios le reveló que Dios es el mismo y dice que sus años no pasarán. Amén. Tú eres el mismo y tus años, dice, no pasarán. Jesucristo es el Padre, ¿cuántos lo creen? Y no se lo estoy diciendo yo porque yo lo inventé. Jesucristo es el Padre porque así lo dice la palabra de Dios. Amén. Déjenle, voy a decir que en el capítulo 14, verso 6, él mismo dijo, ciertamente muchos también se saben este versículo, San Juan 14, 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y luego lo que dice es algo maravilloso porque dice, y nadie viene, no dice nadie va, dice nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy, amén, el camino, la verdad y la vida. Miren, tengamos pendiente porque hoy en día las versiones bíblicas ya están cambiando. Ya la estrategia del enemigo está tratando de dar de alguna manera énfasis, tratando de viceversar lo que dice la palabra. Las antiguas versiones dicen nadie viene al Padre, pero hoy en día otras versiones ya le están cambiando, que dice nadie va al Padre, nadie va. No, la antigua versión, todas las versiones antiguas dicen y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué dice nadie viene? Porque Él era el Padre. Él es el Padre. No hay dos, no hay tres. Él es el Padre. Amén. Verso 7 dice, por favor, lea ahí 14, 6, 7. Lea hasta el verso 11, hermano, por favor. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, una pregunta, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cree que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, cree por las mismas obras. Gracias, hermano. Es algo maravilloso poder mirar estos testimonios reales y verdaderos. Amén. Ciertamente Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muchas cosas aquí podemos mirar que todavía están en esos términos. Algunos quieren que les mostremos, y es bueno que les mostremos, pero la palabra de Dios que da testimonio quién es Jesús. Qué hermoso es cuando usted conoce todo esto, amén. Y le voy a decir, en cuanto a su humanidad, es hijo, pero en cuanto a su divinidad, Él es Dios, Él es el Padre eterno, es el Todopoderoso. Amén. Así está establecido por nuestro Dios. Le voy a decir que para los que no lo entienden, es algo que usted debe aprender. Jesucristo tenía dos naturalezas. Era divino porque era Dios, pero era hombre porque también era hombre. Y no era 50% Dios y 50% hombre. No, quítese eso de su mente y su corazón. Era 100% Dios y 100% hombre. Era totalmente las dos naturalezas, Dios y hombre. Por eso dice la palabra de Dios que aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. También podemos mirar que la palabra de Dios dice que indiscutible. O sea, este punto es algo maravilloso que usted lo aprenda. Dice, indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Amén. Visto por los ángeles.
predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Ahí mismo, siguiendo hacia adelante, capítulo 10, verso 30, estaban en el mismo tema y Él les dice, yo y el Padre uno mismo somos. Les digo esto porque el tiempo ya se nos fue. Permítame solamente unas 2, 3 escrituras más y ya terminamos, cerramos aquí. Le voy a decir que hay todavía bastante que aprender de todo esto. Es definitivo, es una inmensidad de enseñanza todo esto. Amén. Le voy a decir que esto es algo que no se debe pasar por alto. Es algo que tenemos que aprender. Dios estaba en Cristo, dice la escritura ahí en el libro de 2 Corintios capítulo 5 verso 19. Hermano, por favor lo lee. ¿Cuál dijo, hermano? 2 Corintios 5, 19. Amén. Dice la palabra del Señor. Ay, estoy en primero. Segunda, hermano. Dice sí, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Gracias, hermano. Miren, el punto es este. Muchos mencionan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hemos oído, yo creo, algunos de nosotros, este tipo de expresiones. Y les quiero decir que no hay tal palabra en la palabra de Dios, sino que debe de ser hijo de Dios, como dice la Escritura. Y déjenle voy a decir que de alguna manera donde dice hijo de Dios, muchos de aquí malinterpretan el asunto porque dicen que padre e hijo son diferentes. Amén. En la Trinidad de alguna manera han usado la teoría de que el Hijo ha sido eterno. Este es el punto que vamos a tomar en la otra clase. Y este es un punto que tenemos que conocer nosotros. Les quiero decir que no es así. Y de alguna manera sacan conclusiones de que es la segunda persona de la Trinidad. Y de ahí empieza. Así es que después para la otra vez, al próximo, vamos a tomar esta parte. Y precisamente hay una base bíblica donde definitivo Dios pues habló con Juan el Bautista y le reveló una revelación que muchos la malinterpretan y allí la dicen, la transversan, hablando de la paloma, hablando de la voz y hablando de Jesús. Pero vamos a hablar de eso en el siguiente tema, amén, que estamos hablando del mismo propósito, del mismo punto, y es de ahí donde sacaron la Trinidad. Pero realmente nosotros tenemos que saber que Dios es uno. Amén. Dios es uno, no son dos, no son tres, es uno. Y uno su nombre. Y su nombre es Jesucristo. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Así es que después vamos a mirar. También el libro de los Hechos nos da un testimonio grande y nos permite mirar, porque sabe que los Hechos para usted y para mí es el espejo y el reflejo de lo que es Dios en la obra que tiene en la tierra. Así es que qué maravilloso es. Amén. Vamos a cortar y nos vamos a ir derechos al servicio. Así es que oremos y en esta oración vamos a invitarles que nos unamos a alabar a Dios juntos. Amén. En nombre de Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Vamos a cortar dándole gracias a Dios. Dios bendiga a aquellos que estuvieron con nosotros y a través de esta transmisión llegamos a sus hogares. Que Dios los bendiga, los guarde y vamos a seguir adelante. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios nos permita continuar adelante. Amén.